Entonces tengo esta cajita y divido la caja en dos sectores. Entonces esto de acá sería alfa 1 y esto de acá sería alfa 0 para una partícula. ¿Ok? Entonces el n es la... Oh, se me coló este otro. Ahí sí. El n entonces es la sumatoria de estos alfa i. Y bueno, en realidad n entonces es una función. N va a ser una función de todos los alfa i, que lo escribo así, como el conjunto de los alfa i, en que i va desde 1 hasta el número de partículas en total adentro de la caja, número de partículas en el gas. N es una función de n variables, ¿ok? Y si yo quiero sacar el valor medio de esto, entonces tengo que hacer una sumatoria sobre todos los estados que puede tener este valor n, ¿ok? Y en general eso lo vamos a escribir así, si son variables independientes lo escribimos así. Es decir, que si el resultado que puede tener la partícula 1 va desde 0 o 1, y sumo también sobre los resultados que puede tener la partícula 2, 0 o 1, etcétera, hasta la sumatoria de los de Rn, el 0, que vale 0 o 1. Y todo esto de acá lo simbolicé así, como una sumatoria múltiple de en R1, R2, hasta Rn. Entonces, esta notación es lo que quise poner con esta pitatoria. Eso es lo que quise hacer con esta pitatoria que está acá. Y lo que va en el sumando es la probabilidad asociada a una cierta configuración, en que la probabilidad en que cada uno de los alfa i sea igual a el resultado, es decir, alfa i del alfa i de Ri. ¿Ok? Para cada uno de los alfa i, que le digo 1 hasta n, ¿ok? Y luego viene la variable aleatoria n, que depende de cada uno de los alfa i también. Entonces, eso sería para el caso de una función n de n variables aleatorias alfa i, ¿ok? Acá tenemos el caso en que son independientes, entonces esta probabilidad simplemente es la pitatoria es esta parte de acá. Esto de aquí es simplemente lo que está acá. ¿Okay? Es decir, que la probabilidad de que alfa 1 valga 0, la probabilidad de que alfa 2 valga 1, etc., es la probabilidad que alfa 1 valga 0 multiplicado por la probabilidad que alfa 2 valga 0, porque son estadísticamente independientes. ¿Okay? Entonces, esto es lo que transformo en la pitatoria. Y luego aquí tengo mi variable aleatoria. Esto sería el valor medio, o sea, el valor esperado, el promedio, aplicado a una función de varias variables. Lo que pasa es que aquí tenemos un caso trivial, porque como n simplemente es la sumatoria de cada uno de esos, entonces aquí yo reemplazo esta sumatoria, voy a cambiar de color, esto de aquí, entonces este n, en vez de escribirlo así, lo voy a escribir como, esto de acá es simplemente la sumatoria de los alfa i, y entonces toda esta múltiple sumatoria multiplicado por estos factores, que son la probabilidad asociada, yo los puedo distribuir en cada uno de los sumandos de esta sumatoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, para el primero,
¿no? Entonces, para el primero, voy a escribir el primero, voy a poner acá el promedio de n. Entonces, para el primero va a ser, estoy intercambiando el orden de los sumandos, entonces voy a tener aquí, de repente, no voy a hacer así, voy a escribirlo como la sumatoria múltiple esa, la sumatoria sobre todos los, sobre todos los RI, multiplicado por la pitatoria de las probabilidades asociadas, multiplicado por alfa de la partícula 1. ¿Okay? Más lo mismo la pitatoria en todos los resultados posibles por la pitatoria de las probabilidades asociadas por alfa 2, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el primer término? Eso, vemos acá que de todas estas probabilidades, las únicas que van a cambiar con alfa 1 es P1. ¿Okay? Entonces acá voy a tener la sumatoria de todos los RI, pero con I distinto de 1. ¿Okay? Multiplicado por la pitatoria de todas las probabilidades asociadas, pero también con I distinto de 1, multiplicado por la parte de alfa 1, que va a ser entonces el primer sumando, que va a ser la probabilidad de que alfa 1 sea 0, por 0, más la probabilidad de que alfa 1 valga 1, por 1, el valor de alfa. Y algo parecido para alfa 2 y todos los otros. Entonces, esto de aquí obviamente es 0, y esto de acá me da P, porque dijimos que la probabilidad de que alfa valga 1 es P, aquí. Dijimos que esta probabilidad era simplemente P. Entonces esto es un P nomás. Y todos los que están aquí están normalizados de manera que las sumatorias de cada uno de los P sea 1. Es decir, esto de aquí entonces me va a dar un P. Y esto sale para afuera, porque es una pura constante, ¿no es cierto? Sale para afuera de esta sumatoria. Y al final, el resto de la sumatoria lo podemos escribir así, como lo mismo que acabo de hacer, pero para algún otro, por ejemplo, 3. Voy a poner acá, entonces esta parte va a ser, entonces, P, que salió para afuera, multiplicado por la sumatoria de sobre todos los RI, multiplicado por todas las pitatorias, multiplicado por P de alfa 3 igual 0, más P, por ejemplo, alfa 3 igual a 1. ¿Ok? Entonces, acá estoy haciendo esta sumatoria en que los RI, aquí le voy a poner la pitatoria aquí, RI con I distinto de 3. ¿Ok? Entonces, solamente aparece acá el resultado en la sumatoria de RI. ¿Ok? Y todos los otros los dejé afuera. También acá, entonces, I distinto de 3. Y esto es 1. Y lo puedo hacer para todas, en verdad. Entonces, esta sumatoria total me va a dar un 1.
Eso, yo creo que es mucho más enredado que lo que sería necesario ver, simplemente para mostrarle algo que es bastante natural, pero que quizás no para todo es natural, entonces por eso lo pongo así, que es así, que la suma, el valor promedio de n es el valor promedio de la sumatoria de los alfas, y como el promedio es lineal, esto es la sumatoria de los promedios de alfa, y entonces eso me va a dar la sumatoria de P, y eso entonces N por P. Entonces la versión que acabo de escribir ahora recurre a la idea de que el valor medio es lineal. En la operación tomar valor medio es lineal. La demostración de lo que acabo de hacer es lo que traté de explicar en color azul y después verde. Entonces, es difícil seguirme de esta forma, tan rápido, con el detalle que acabo de mostrar, pero no es tan complicado. Si es que les perturba lo de la sumatoria, háganlo con dos, alfa 1 y alfa 2 solamente. Y después exténdanlo a n. ¿Okay? Entonces, con esto simplemente quería corregir lo que corregí, que en realidad lo que tengo en la ecuación 11 es correcto, y con esto voy a avanzar porque estamos un poquito tarde en la materia, comparado a las otras secciones. Si no hay duda, voy a seguir entonces. Bien. Entonces, con eso, voy a ver si acaso ahora despabiló. Bien. Ok, entonces con eso seguimos para introducir la idea de distribución. Entonces volvemos a este sistema de spines, el que es un sistema físico de ejemplo, completamente análogo a poner una partícula de izquierdo o del lado derecho, pero en vez de hablar de esa variable alfa, que asoció al caso de que la partícula está del lado izquierdo o derecho de la partición, ponemos una variable mu, y en vez de hablar de una partícula de un gas, estamos hablando de un spin de un átomo, o el momento magnético del átomo. Entonces, variable mu puede ser 1 para arriba, 0 para abajo, muy parecido, o más un medio, menos un medio, tiene dos casos, es el punto. ¿Ok? Entonces, finalmente vimos que la magnetización total era la sumatoria de todos esos momentos magnéticos, muy parecido a la sumatoria de estos alfa i. Es decir, ese sumatorio es vectorial, pero en este caso es para arriba o para abajo nomás, según el eje Z, que va paralelo al campo magnético. ¿Ok? Entonces, la magnetización neta es simplemente el número de spin hacia arriba menos el número de spin hacia abajo. Y eso, usando que n más m es el número de spin total, me da esta expresión en función de n chico nomás. ¿Okay? Eso es la magnetización neta del medio. Entonces, acá la tengo escrito de nuevo. La magnetización del medio, perdón, la magnetización total, está dado entonces por el número de spin para arriba, que es esa variable n minúsculo. Entonces, el punto es que si el número de spins es muy grande, vamos a introducir una, una variable continua, que es esta distribución de probabilidad P caligráfico aquí, que me dice entonces que definimos de esta manera, en que P de M va a ser la probabilidad asociada a una magnetización neta, que era la distribución binomial, habíamos visto, multiplicado por el número de n's que hay en este intervalo de magnetización. Entonces, dm partido por 2 mu 0, aquí lo podemos sacar, si acaso tomamos la diferencia de m, se va este n, me queda que dm partido por 2 mu 0 es el dn. O sea, esto de aquí, voy a escribir,
Este de acá entonces es el dn. ¿Ok? Entonces, claro, ¿cuál es la probabilidad de tener una magnetización M que está en un intervalo entre M y M más de M? ¿Ok? Entonces, esto es lo que digo acá. La probabilidad de que la magnetización esté entre este intervalo, o alternativamente que el número total de partículas del lado izquierdo esté entre un N y un N más de N, es esa densidad de probabilidad multiplicada por ese intervalo de magnetización. Entonces, eso define lo que entendemos por una distribución continua. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, voy a tratar de hacer un gráfico acá. Creo que tenía me lo puse en los apuntes, pero podemos hacer un gráfico. Recuerdo que tenía un gráfico por acá. Ah, sí, sí. Entonces, el gráfico podríamos dibujarlo así. Por aquí. Entonces tenemos, voy a dibujar acá un valor posible para la magnetización M en función de la variable N. Entonces, acá vamos a tomar N, el número total es N igual a 20. Entonces, el máximo va a estar, como las dos orientaciones son igualmente probables, el máximo va a ser igual al valor esperado, que es N igual 10. Aquí voy a tener un máximo. Y, en general, la densidad va a ser una curva de esta forma. Qué desastre. A ver. Ah, aquí tengo que partir de más abajo. Aquí. Ya, último intento. Uf. Está muy difícil dibujar con esto. A ver. Casi. Ahí se me fue el borde de la... Ya, bueno, algo así. En que los valores discretos están dados en cada uno de los n's. Sí, claro, el número de spines que van hacia arriba en realidad es una variable discreta, pero estoy haciendo pasar una curva continua, que es esta distribución de probabilidad asociada a m. Entonces, la realidad son los puntos, no es la curva continua. ¿Ok? Pero si n es mucho más grande que 1, estos puntos se van a ir juntando y van a parecerse a una curva continua. Esa curva continua se llama la distribución gaussiana, pero antes de introducirla, el valor medio para una distribución continua, en vez de escribirse con una sumatoria, se escribe con esta integral continua. De momento no vamos a usar mucho estas distribuciones ahora, pero sí al final del semestre. Entonces voy a seguir adelante, aunque sé que quizás para algunos esto acá represente algo medio sorprendente. Entonces con esto vamos a introducir la distribución gaussiana. La idea es aplicar la fórmula de Stirling para el logaritmo de x, para factorial, el logaritmo del factorial de x. Y usando esa fórmula se puede mostrar, y es una tarea que les pido por favor hacer,
que la distribución binomial se aproxima con la distribución gaussiana, que se escribe de esta manera. Entonces tiene un ancho dado por NPQ. Entonces aquí aprovecho de pedirle, bueno, eso lo vamos a volver a ver, no es inmediatamente necesario, pero sí que se acostumbren a, bueno, es no solamente importante para este curso, para todos los cursos de ingeniería o de ciencia, la distribución normal es fundamental entender, y bueno, traté de dibujarla en delante, no me funcionó mucho, si ahora más pequeño va a funcionar. Aquí tengo entonces una función de un eje X. Esto se supone que es una gaussiana. Esto que está aquí es el ancho total a media altura. Esto de acá, por ejemplo, sería un 1. Esto de acá sería un medio. Y este ancho total a media altura en inglés se escribe como full width at half maximum, full width at half maximum. Y eso es 2 veces por la raíz de 2 log 2. 2 log 2 por sigma. En que sigma es lo que viene en el exponente. Es menos un medio por x cuadrado dividido por sigma cuadrado. Yo voy a volver a este punto, pero es importante que ustedes se convenzcan de esto, traten de demostrar esto. Lo vamos a volver a hacer de todas maneras, pero seguramente lo han visto en otros cursos y es algo que vamos a necesitar sí o sí más adelante. Entonces con esto vamos a seguir. Entonces ya introducimos son temas que quizás han visto en otras clases también, entonces vamos con la definición de entropía. Primero que nada, para poder entender entropía, es muy importante comprender cuáles son los estados accesibles a un sistema macroscópico. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de partículas, de una sola partícula. Entonces, una partícula encerrada en un pozo potencial infinito. ¿Qué es lo que es eso? Básicamente es una partícula en una caja. O sea, aquí estoy poniendo una partícula en una caja. Entonces tengo aquí una caja. Así. Es una caja dura. ¿Ok? Y tengo una partícula aquí que viaja en dirección X solamente. Cuando se encuentra con la pared, la partícula no puede pasar. Entonces, en física eso lo modelamos como una barrera de potencial. ¿Por qué no puede pasar la partícula? Porque interactúa electromagnéticamente con los componentes del muro que la repelen. O sea, no puede entrar adentro del muro porque interactúa con los electrones y otras cargas que están adentro de la pared y rebota, básicamente. Entonces tiene una barrera de potencial. Lo dibujamos así. En el fondo lo dibujamos de esta forma. Acá. Así sería entonces la barrera de potencial. Tengo aquí un V de X, el potencial asociado, que vale 0 adentro de la caja, y en el borde de la caja va a infinito. Y si tengo una partícula con una cierta energía E, no va a poder pasar siempre que su energía sea inferior a la energía potencial del muro. Es decir, si, en la práctica, en realidad, no sería infinito, sino que podría, por ejemplo, culminar acá, en un V sub 0 máximo. Si la energía de la partícula es superior a esa energía potencial, va a poder pasar. Le va a costar energía, se va a frenar un poco, va a hacer un hoyo dentro de la pared y va a poder pasar. Va a tener que frenarse para hacer el hoyo un poquito. Entonces, el exceso es lo que le va a quedar de energía cinética después. Esto es en una dimensión. En una dimensión, entonces, el número de estados que hay para una partícula que tenga
una energía inferior a un nivel de energía E, está dado por n cuadrado. Quiero decir, voy a tratar de explicar esto de acá un poco mejor. Quiero decir lo siguiente, es que cuando tengo, voy a dibujar aquí, de repente, voy a borrar esto, y voy a... sí, esto es lo que quería hacer, entonces simplemente un whiteboard. Esto, mejor así. Bueno, de nuevo, muchas gracias me parece que Felipe y Rodrigo por mantenerse con el video puesto. Se aprecia mucho y espero que otros se sumen y otros se sumen también. Es importante para los profes, ¿eh? Porque si no es como que no tener interlocutor. Es muy extraño. Entonces, voy a seguir. Lo que les estaba diciendo es que los niveles de energía para una partícula en un pozo exponencial, entonces esto es el pozo exponencial que estoy dibujando. Entonces acá tengo infinito, infinito, y tengo una partícula con una cierta energía E. Entonces, voy a dibujar acá los niveles de energía. Entonces tengo el nivel fundamental, con energía 0. Después tengo el nivel... esto acá estoy dibujando es energía. Con el primer nivel de energía, 1, y van como n cuadrado. Entonces el otro ya no me queda para arriba. Van como E es proporcional a ese rótulo, ese número cuántico, va como n al cuadrado. Entonces, acá lo importante es que si yo les pregunto cuántos niveles hay, cuántos niveles hay para la partícula con una cierta con energía E menor que una cierta energía E, entonces el número de niveles con E menor que una cierta energía E sub 0 es entonces proporcional a la raíz de E sub 0. Repito, acá no es fácil de comprender. Tengo entonces que los niveles de energía asociados a una partícula en una caja dura van como así. Yo dibujo el primero, el segundo, el tercero, y le digo que estos van como n al cuadrado. Es decir, el número cuántico rotula estos niveles de energía. Entonces, ¿cuántos niveles hay con una cierta energía inferior a un sub 0? Bueno, sería proporcional a la raíz de eso, porque el número de niveles, el rótulo, va como n al cuadrado. En 3 dimensiones es lo mismo, pero se extiende en x y z, y hay 3 números cuánticos. Hay otra cosa quizás más familiar, el átomo de hidrógeno. Entonces, otro ejemplo acá. Entonces, otro ejemplo. Para el átomo de hidrógeno, tengo que los números, la cantidad, los niveles de energía van como 1 partido por n cuadrado, con un signo menos. Es decir, es así. Tengo la barra de energía es así. Hay un mínimo de energía que corresponde a n igual a 1. Sí, en rigor acá n igual a 0 no corre, sino que es n igual a 1 también. Entonces acá es 1, 2, 3, así. Y el nivel
n igual 2, y a diferencia del pozo exponencial se van juntando n igual 3, n igual 4, 5, 6, 7, 8, 9, a infinito. ¿Ok? Entonces n igual a infinito. Y esta profundidad está dado por menos 13.6 electronvolts, en el caso del átomo de hidrógeno. Entonces, los niveles de energía son estos en el caso del átomo de hidrógenos. ¿Ok? Y bueno, también está la estructura en capa del átomo, ¿no es cierto? En que ustedes conocen eso, con la capa 1s, 2s, 3p, todo eso, son niveles cuánticos que permiten determinar el estado del átomo. Entonces, quiero volver un poco a este pozo exponencial, porque es muy importante para lo que nosotros queremos hacer en termodinámica. Es, en el fondo, un gas de partícula adentro de un recipiente rígido. Entonces, ya, quiero borrar lo que dice aquí. A ver. Ahí está. Va. Ya. Entonces, quiero volver a ese punto del pozo potencial infinito y representar un poco qué pasa aquí en el espacio-fase. Es decir, así. Ni siquiera en el espacio-fase, lo voy a dibujar en el espacio momentum y energía. A ver. Yo tengo acá mi caja. Entonces tengo una caja de largo L. En el eje X tengo entonces una caja de largo L. Y acá lo que estoy graficando en Y es la energía de las partículas. Entonces, el punto es que en mecánica cuántica, que en realidad es la realidad, existe un principio de incerteza, que es que delta Q, la posición en la cual, voy a escribir con delta X para acá. Entonces, la incerteza en la posición de la partícula, multiplicado por la incerteza en el momentum, es mayor o igual a h barra medio. Y eso entonces es el principio de incerteza de Heisenberg. Es decir, la precisión con la cual yo conozco la posición de la partícula y la precisión con la cual yo conozco el momentum están ligados por esta desigualdad. Por otro lado, sabemos que el momentum de la partícula es igual a h partido, la constante de Planck, partido por su longitud de onda. Y típicamente, el error en el cual yo puedo determinar el momentum va a ser proporcional a P. Va a ser una fracción de P, no muy pequeña, va a ser, no sé, una décima de P, una centésima de P o algo así. Entonces, lo que se suele hacer aquí es decir, bueno, en el mejor de los casos, yo voy a tomar la desigualdad de Heisenberg en el mejor de los casos, y voy a decir, en el mejor de los casos tengo que delta X por delta P va a ser del orden de H, y esto de aquí, a su vez, esto de aquí, a su vez, entonces es del orden de H partido por lambda. Es para tener una idea, no es exacto. El punto aquí entonces es que la incerteza en la posición es del orden de la longitud de onda asociada. Entonces esto es muy importante porque me dice
que en el fondo, si la separación entre las partículas es, entonces si la separación entre las partículas es mucho más grande que la longitud de onda, entonces yo puedo pasar a un tratamiento corpuscular. Puedo ignorar el efecto cuántico. Es decir, puedo decir, el estado de la partícula es donde está la partícula. Pero si yo no puedo, si la separación, lo voy a escribir esto, entonces, si S, entonces es mucho más grande que la longitud de onda, esa sería la separación entre las partículas, entonces puedo contar las partículas, puedo distinguir las partículas, o sea, no distinguirlas, sino que puedo... Ya. Voy a escribirlo, entonces podemos tratar lo que llamamos un tratamiento, o sea, podemos pasar a un tratamiento corpuscular. Es decir, que son granitos y no ondas. ¿Okay? Entonces, volviendo para acá, los estados que van a estar accesibles a la partícula van a ser entonces 1 lambda, 2 lambda, 3 lambdas, 4 lambda. Acá, cada uno de estos de acá representa 1 lambda. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Diga. Es que no entiendo por qué el hecho de que lambda x sea del orden de lambda implica que podamos usarlo, tratarlo como partícula. Como que no me hace sentido lógicamente porque... Ya, buena pregunta, Cristóbal. Muchas gracias por la pregunta. Esto de acá es bastante complejo, entonces es importante aclarar los puntos como esto. O sea, no es complejo, sino que es como, son herramientas físicas nuevas probablemente y no es fácil manejarlas. Disculpen, ¿usted escucha ruido de fondo? Porque tengo niños jugando al lado. ¿No? ¿Está bien? Ya, sigo entonces. Entonces, el punto aquí, Cristóbal, es que lo que me pregunta es por qué puedo asociar longitud de onda con el tamaño de, o sea, por qué eso me permite por qué esta condición me permite pasar a un tratamiento corpuscular. Las partículas, ya sean electrones, o sea, acá estoy hablando de cualquier cosa, átomos, moléculas, adentro de una caja, ¿okay? Y las partículas son esos átomos o moléculas. El punto entonces es que las partículas en realidad son ondas también. Y yo solamente puedo empezar a decir que son corpúsculos cuando yo las puedo aislar. Aquí hay una, acá al lado hay otra. ¿Ok? Yo para poder separarlas, tengo que medir su posición delta X de manera suficientemente precisa como para asegurarme. Acá está una partícula y acá está la otra partícula. Si yo no las puedo medir con el suficiente grado de precisión, entonces puedo decir, mira, no sé, acá está la primera partícula y dentro del mismo volumen está la segunda. Se me superponen, no sé cuál es cuál, se me mezclan. Y hacen de hecho fenómeno de interferencia, porque son ondas. Pero si yo las puedo medir y poner una en una esquina de la caja y la otra en la otra esquina de la caja, ahí ya puedo decir, no, acá tengo una, acá tengo la otra. En ese sentido son corpúsculos. ¿Ok? Entonces, para poder pasar a un tratamiento corpuscular, necesito que la separación entre las partículas sea mucho más grande que la longitud de onda asociada. ¿Ok? Y la longitud de onda asociada, ¿por qué es el punto de referencia? Bueno, porque en el mejor de los casos, si yo tomo la igualdad acá, entonces la incerteza en la posición es a lo mínimo que puede ser en la longitud de onda. La longitud de onda asociada a esa partícula. ¿Ok? Entonces es por eso que yo dibujo cajitas de lambdas. Y cada una de estos lambdas aquí, cada una de estas cajitas que tiene tamaño lambda, es un estado de esa accesible a esa partícula. Y largo al. Es como una cajita donde puedo decir, ahí está la partícula. Es una manera de ver los niveles cuánticos microscópicos. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos niveles tengo con una energía E inferior a ver. Entonces acá voy a poner voy a poner acá un límite, y en vez de graficar E, voy a poner un P, porque ven aquí que yo tengo una medida del área en este espacio de fase, X por P, el espacio de fase, XP. Entonces aquí, en vez de graficar E, voy a pasar a graficar P. O quizás de repente, vamos a hacerlo en otro color. Ahí está.
lo mismo, pero me voy a poner acá al ladito, el valor de P. El mismo eje, y entonces esto de acá va a tener la misma línea horizontal, pero con un P que va a ser la raíz de 2m. ¿Ok? Porque la energía de la partícula es P cuadrado partido por 2m. ¿Ok? Entonces ahí sí voy a poder hacer unas cajitas acá, porque tengo el principio de certeza, y entonces puedo dibujar otra línea horizontal y otra, etcétera. Y cada una de acá entonces va a tener un ancho delta P. Entonces, en este espacio de fase, voy a seguir para arriba las líneas verdes. Ups. Ok, entonces acá ven. Estoy dividiendo el espacio de fases para contar niveles. Y cada una de estas cajitas es un estado. Y el área de esto está dado, en el mejor de los casos, del orden de H, que es lo que dibujé acá. Entonces, ¿cuántos niveles tengo adentro de una caja con energía menor que? Entonces, el número de estados. Voy a pasar a otro color mejor. Entonces, el número de estados phi que tengan una energía inferior a E va a ser el número de cajitas que tengo acá, que va a ser L partido por delta X, y el momentum máximo partido por el delta P. Pero delta X por delta P justamente es H por el principio de certeza, entonces eso es L partido por H multiplicado por la raíz de 2me. Entonces, el número de estados que hay con un nivel en un pozo infinito unidimensional, con una energía inferior a una energía máxima, está dado por la raíz de esa energía máxima. ¿Ok? Entonces, acá simplemente conté el número de celdas que hay en este espacio de fase. Usando el P en vez del E, puedo dibujar estas celditas. Voy contando cada una de estas celditas como estados distintos porque los puedo distinguir como una medición. Yo puedo medir la posición con esta precisión aquí y puedo medir el momentum con esta precisión. Entonces, eso va a ser lo que yo voy a llamar un estado. Es un análisis semiclásico. Clásico porque estamos hablando de un corpúsculo y es semi porque estoy usando el principio de certeza. Entonces, el punto acá es que el número de estados accesible a esa partícula con energía E inferior a una energía máxima va a ser proporcional a la raíz de E. Entonces con eso puedo volver a lo que estaba mostrándole a mi apunte. Eso. Entonces, aquí lo tenemos de nuevo. Los niveles de energía de una partícula en un pozo infinito van como E va como n al cuadrado. Y acá les acabo de dar una demostración alternativa de esto mismo, en realidad. Pero lo puse al revés, como que escribí el número de estados accesibles, que sería el n máximo, el que rotula los niveles, en función de la energía. N es proporcional a la raíz de E. Y en 3 dimensiones, bueno, sumamos los grados de libertad, que son X, Y, Z, y entonces en 3 dimensiones hay 3 números cuánticos. ¿Okay? Esto es bien importante, también lo vamos a seguir desarrollándolo un poco más adelante. Y
En el átomo de hidrógeno, entonces, los niveles de energía van como 1 partido por n cuadrado. ¿Okay? En general, acá tenemos un dibujo de un diagrama de energía para un átomo polielectrónico, y cada uno de estos flechitas representa el spin del electrón a medida que voy llenando capas, ¿no es cierto? Y el conjunto de esto es un estado del átomo. Entonces, es un ejemplo de microestados para un sistema físico. ¿Okay? Entonces, introducimos esta variable phi de E, que sería entonces el número de estados con energía inferior a una energía máxima. Y ahora vamos a hacer otro paso más difícil, que es omega de E va a ser el número de estados en un intervalo de energía. Omega de E va a ser el número de estados entre E y E más D, o sea, perdón, el número de estados con energía inferior a E más D, menos el número de estados con energía phi de E. Entonces va a ser el número de estados que hay en un intervalo de energía de E. Para el pozo unidimensional, el análisis semiclásico que les acabo de mostrar me permite escribir que es el número de estados con energía inferior a un E máximo, va como la raíz de E. Esto es el resultado exacto. El resultado que les mostré da casi lo mismo, salvo por un factor 2. Da un poco lo mismo eso, era simplemente para mostrarles de dónde viene un poco, para que no salga completamente de la nada. Para un pozo 3D, entonces, el número de estado accesible, bueno, va a ser el número de estado accesible en X multiplicado por el número de estado accesible en Y, porque yo para cada uno de los estados accesibles en X puedo elegir cualquier otro estado en el eje Y o en el eje Z, son independientes, ¿ok? Por lo tanto los multiplico, y finalmente voy a tener que el número de estados con energía inferior a E va como E a la 3 medio. ¿Ok? Entonces, este punto de acá, y por qué aparece un octavo aquí, es interesante. No sé si ahora es el momento de tomar unos 5 minutitos más para poder explicarle esta parte del cálculo. Es cortito. A ver. Share. Basic. No, basic de acá. Eso. Ok, entonces, miren. Lo que les quiero explicar es esto, en 3 dimensiones. Entonces, aquí voy a dibujar el espacio de los estados accesibles. Entonces acá voy a tener un NX, un NI, en los números cuánticos asociados a cada una de las direcciones. Y entonces, acá, bueno, estos son números naturales, ¿no es cierto? Y un punto aquí, en este espacio, representa un estado de una partícula. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, la energía de la partícula es proporcional a nx cuadrado más ni cuadrado más nz cuadrado. Entonces, yo puedo decirle, bueno, esto justamente es como un radio al cuadrado, es como un radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos estados hay que estén con energía inferior a ese E? Bueno, van a ser todos los que caben dentro de esa esfera con radio, en vez de llamarlo R, vamos a llamarlo N cuadrado, que es el radio de esta esfera. Entonces el número de estados accesible a esa partícula con una energía E inferior a este E máximo va a ser el volumen de esta esfera, va a ser el número de puntos que tengo dentro de esta esfera. Entonces el número de puntitos que tengo dentro, el número de puntos con n naturales, va a ser igual al volumen de esta esfera, pero obviamente no puedo tomar los negativos, entonces 1/8
de pi por n al cubo. Es decir, el volumen de esta esfera de radio n, pero no puedo contar los n negativos, entonces me quedo con un octavo nomás de la esfera. ¿Okay? Entonces, este es el razonamiento de cómo hacemos para contar el número de estados accesibles a esta partícula. ¿Okay? Eso va a ser el número de estados con energía E inferior a un cierto E dado. ¿Okay? Y si yo les pregunto, bueno, ¿cuánto hay en un intervalo de energía? Bueno, eso es re fácil. Simplemente voy a tomar, esto sería como, voy a elegir otro color ahora. Mal color. Entonces aquí voy a dibujar una esfera más grande. ¿Ok? Esto de acá entonces va a ser E más un intervalo de energía. ¿Y cuántos estados hay que tengan energía entre E y E más de E? Va a ser justamente el volumen de lo que hay acá. Entonces, el número de estados accesibles en ese intervalo va a ser omega de E, que va a ser, creo que lo tengo definido con el de E. Eso va a ser el número de estados en ese intervalo, va a ser el phi de E más de E, menos phi de E. Entonces, para terminar, a ver, aquí. Entonces, para terminar, acá tengo esta definición del número de estados accesible con energía inferior a E, que va a ser esta variable phi de E, y omega de E va a ser entonces el número de estados en ese intervalo de energía. Para el caso del pozo potencial, vimos que ese número de estados es proporcional a la raíz de E, o sea, el número de estados con una cierta energía inferior, con una cierta energía que es, perdón, el número de estados con energía inferior a una cierta energía E va a ser el rótulo, el número cuántico asociado a ese nivel con energía E, porque lo fui contando, 0, 1, 2, 3, hasta llegar a N. ¿Okay? Y en 3D pasamos, conectando el argumento que les acabamos de mostrar, a N al cubo, que se escribe entonces lo mismo que lo anterior, pero en 3 dimensiones. Yo creo que ya no alcanzo a pasar en este punto, pero estamos casi listos para introducir la entropía ya en la próxima clase. Los invito, por favor, a leer esta sección 2 antes de venir a clase la próxima vez, y así podemos avanzar un poco más rápido. Si me hacen preguntas si me hacen preguntas perdón, y me interrumpen un poquito, porque yo si no, no sé bien si acaso pasa lo que estoy diciendo o no. Muchas gracias nuevamente. Perdón, ¿alguien quiere hacer una consulta? ¿Sí? Sí, no sé si ya lo habrá dicho una clase anterior, pero ¿qué libro recomendaría como lectura complementaria para intentar como entender mejor esta materia? Sí, mira, bueno, yo no sé si ha revisado el RAIF. Sí, pero el RAIF es como más de física estadística, o, o eso me dijeron los auxiliares, en el auxiliar. Bueno, no, ok, pero yo creo que el RAIF es un muy buen libro para agarrar la materia. Y yo me baso en el RAIF mucho. Recomiendo el RAIF o el Feynman. Esos dos libros son los que más recomiendo. Hay otros libros que puse en la Feynman biblioteca. son las lectures de Feynman. Sí, son muy Ya, buenos para comprender realmente el fondo de la materia.
no tienen problemas, eso sí. Rife tiene problemas, por eso es bueno Rife, están todos resueltos además. Pero sí, en general, yo acá en mis apuntes digo de dónde saco la materia. O sea, ahí lo puede leer en más detalle. Ya. También están los apuntes de Víctor Fonsalía, que, bueno, yo los vi recién este semestre, no los conocía antes. Y lo estuve revisando, lo encontré súper bueno, muy detallado también. ¿Víctor cuánto? Víctor Fonsalía, mi colega de física que está haciendo la otra sección. Ya. ¿Ok? Hay un link a esos apuntes en mi página web, ahí lo puede bajar. Ya, gracias, profe. Ok, de nada. Bueno, con eso vamos a terminar la clase. A ver, hay una pregunta acá. Entonces, ¿qué le iba a decir? Ah, sí. Muchas gracias nuevamente por participar y por poner en el video. Muchas gracias, Rodrigo, Cristóbal. Ojalá la próxima vez más compañeros y compañeras se sumen a tener el video encendido. Se aprecia mucho. Nos vemos entonces en el lunes subsiguiente, ¿no es cierto? Sí. Oye, que tengan buen descanso. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.